kaya napunta rin. Ven a ver. Ven a ver como nosotros hacemos cristianos. Sige. Mami. Sit down. Sit down. ¿Dónde tú vas? Aquí. Ano ba gagawin? Mami, punta ka. Oh. Saca el zapato. Tanggalin mo yung sinelas mo. Ha. Tapos. Ano na gagawin? El pie, aquí. Sit down. Ano ba? Ela, sino mag... hanggang yan. Ano ba gagawin? Viernes Santo, ano ¿Por qué no gagawin? sabéis hacer cosas de Viernes Santo? Solamente hablar. Ano ba gagawin? Ano gagawin siya, mami? La lena jombendi bejo baja munya na familia meni esi epina mulima mena wawa si epimu becho unido. Na jombendi be posesión na munya Viernes Santo. Bebe babiese bebe esi na beji na jame na bia familia. A Francisco Ruelis piesi echi. Yo diría sacango munya obra meni como señal de Cristo. Es decir, este gesto que se hace para nosotros los católicos significa mucho. Cuando tú tienes tu corazón bien con tu hermano, con tu familia, si tú quieres en tu corazón, tú quieres tu familia mucho. Así se hace. En la iglesia el sacerdote lava tu pie. La iglesia. Por eso nosotros también, él dice, vosotros también hacerlo a vuestra familia, a vuestra gente. Aunque la carretera tú puedes hacer cualquiera persona. Si tú le quieres. Ganon. Así se hace. Por eso yo he venido esta mañana. Toda la noche yo he terminado de rezar. Esta mañana yo he rezado. Por eso yo te he escrito por la noche que gracias por todo. Se reza. Después de rezar, tú dices tu familia, gracias por todo. En Pascua. En Pascua la gente que tiene mal corazón se saca. Si tú piensas mal, se saca. Si tú enfermas, si tu corazón muchos problemas, sacar. Así, sacar para tu corazón libre, para Dios bendecir. Bala yung explicar así. Para saber todo Pilipinos. Ayan po, maaga muna si Tia Mami dito, nagulat pa kami. At sabi ni Tia Mami, ano yung Viernes Santo, ano? Viernes Santo sa kanila daw po, mga amigo, hindi pa ako naliligo. Pero yun na banyar. No importa. Bila po si Tia Mami, hindi ako naliligo. Ayan, kasama. Ano daw, nagulat pa ako. Hindi na pumunta si Tia Mami. Ang sabi niya, ano daw, ba yun nagdan ba? Ang sabi daw niya, ano, para enseñar amor a tu familia. Para daw sabihin niya na yung, así. Ano, may pagmamahal sa pamilya. May pagmamahal sa pamilya. Tapos tanggalin daw lahat ng sama ng loob, galit. Ayan, lahat ng kung ano man problema. Ganun daw. So, Friday, Viernes Santo, nagdasal daw. Tú rezas de hecho, ¿no? Sí, por la mañanita. Toda esta semana de oración. One week si Tia Mami nagdasal na nagdasal. Kagabi hanggang kanina, tapos yun daw, pinag-pray yung dapat ipag-pray. Tapos, después... Así, ahora pie. Abuela Lola, tú sí eres. Mami, ikaw. Yo quiero abuela Lola mucho. Ganon, huhugasan. Ganyan. Isa-isa. Yo te quiero mucho como cabeza de toda esa familia. Por eso yo hago ese gesto. El nombre del Señor Jesucristo. Así. Ganon lang siya, Mami? Ahora toalla. Ganun pala sa kanila. Con toalla blanco, no toalla de color. Oo. Así. Ganun ba? Con toalla Hindi ko blanco. alam eh. Así. Oo. Tapos siya, Mami, hugasan. Viernes Santo siya, Mami. Para tener respeto, para tener amor, corazón, para Dios sacar todo, cosa de mal. Mal, no? Esto es gesto de amor, como Cristo nos había enseñado. Para sacar todo espíritu de demonio. De problemas, si tú tienes problemas, para Dios liberar tu corazón, para todo. Esto es gesto de enseñar de que tú quieres esta persona. Okay. Así. Kaya sabi niya, ito yung tao na to ay, frío. No frío, hay calor. Chame, ¿dónde? ¿Dónde jabón? No con jabón. Walang sabon? Iglesia no hace con jabón. Jabón. Ganyan na Así. siya. Ayan, ganyan. Tapos, ayan kay Belgium. ¿Los niños también así? ¿Los niños? ¿O no? Sí, tú puedes ser en la carretera, tú puedes ser tu niño, todas las personas, igual. En la iglesia el cura hace todo, personas.
pequeñito, grande, todo. Es solamente cosas que Dios ha dejado, que se tiene que hacer. Viernes Santo se hace, Jueves Santo se hace. Así. Es para enseñar, esto es para enseñar amor. Amor. Que tú quieres a esta persona. Yo puedo hacerlo aunque quieran pequeñito, aunque niño en la carretera. Kian, halika, ikaw naman daw. Kian, ikaw na, sit doon ka. Halika. Es cosa de amor. Halika na. Suche. La iglesia, Ano? Papá, ven. Ayan, nahihiga pa kami. Ay, ano? Ikaw daw. Halika, oh. Ahora, chamame. Serio, ikaw. Es amor, es cosa de amor para enseñar que tú quieres a esta persona. Sige, Así. okay. Así. And then... ganun. Está en Guinea, chame, así? Todo iglesia. Todo iglesia. Está en iglesia, así? Todo iglesia sabe. Ako din. Ganyan din. Ya está. Yo acepto. Es cosa de iglesia. Okay. Para enseñar a Dios que tú quieres. Ganun pala. Masakit yan, wag kang Así es cosa de iglesia. Lola, ikaw din. Ikaw din, ano, Okay. Kayo din. Ano yan? Gagan siya? Oo. Ayan. Así. Tapos ko din. Ayan. Ayan siya sabi daw para ibig sabihin may love. Oo, may rap, may love daw. Así se hace. Oo. Tú preguntas a otra persona, te va a decir si hasta la Biblia está escrito. Mami, ikaw na. Hindi siya nung gagawin mo. Bueno, ya hecho. Hindi. Kere. Así. Ganyan din. Viernes Santo. Es cosa de Dios. Así se hace. Blanco. Toalla blanco, no color. Okay. Blanco. La iglesia. Así. Tú puedes salir en tu casa con tu palangana, con tu agua, tú vas a la iglesia, con tu toalla. Después fiesta. Cuando sacerdote hablar, cuando termina, tú haces tu agua. Así. Después vamos a preparar comida, gani, así. Así. Chame. Después vamos a preparar comida. Así se hace. Ajá. Viernes Santo. Viernes Santo. Mañana Lunes. sábado de gloria. Mami, lunes, ¿cómo va a ser? Ejemplo, Hasta Pascua termina el domingo. pero lunes, ¿qué tú vas a hacer? Solo rezar. Toda esa semana es solamente oraciones. Oraciones, 3 veces. ¿Cómo? Por la noche. Por la noche. La madrugada. Las 12. Ya, así. Así. Después. Cada día va a terminar hasta domingo. Domingo. Lunes hasta domingo. Sábado, ¿qué hacer? Sábado mañana, las 11, vela. Sábado mañana. ¿Vela? Sí, 11 de la noche, vela. Sábado de gloria. Sábado de Gloria. Sábado de gloria, se enciende vela. Así. Aquí, Sábado de Gloria, chévame, todo está en piscina. ¿Piscina? Después bañar, aquí. Sí, no se duerme. No se duerme. Sábado de gloria no se duerme. Nosotros en la iglesia hacer fuego, cada persona con su vela, para que vela, así. Así hacemos sábado de gloria. Domingo de Viernes Santo, lavar los pies. Jueves Santo, lavar los pies. Visitar enfermos en el hospital. ¿Así? Así. Así se hace. Aquí fiesta, chavame. Como hoy, así. Pero no, tu país no come cerdo, ¿no? No puede. Solo pescado. De lunes hasta domingo. Sí. Pescado, solo pescado. No se come carne. No se carne. Nga galing. Hoy las 11 así, yo voy a ir a ese hospital de ahí, donde yo tenía misa. Ahí, voy a hacer visita ahí. 2 camas, yo voy a comprar agua, manzana. Así yo voy ahí para hacer visita, aunque 2 personas, así se hace. Ganon. Ngayon po mga amigo, nagulat pa ako. Talaga, nakahiga kami dito. Masakit nga yung ulit ko yung Belgium. Tapos dumating si Chamame. Friday ngayon, Biyernes Santo. So, ayun. Nagulat ako. Kasi kagabi message ko siya, hindi naman siya nag-reply. So, baka ako gagawin namin. So, magluluto ka ako. Mag-prepare ng pagkain ngayon. So,
Yung pala, ibig sabihin, Lunes hanggang Sabado sa kanila daw, hindi pwedeng kumain ng karne, isda lang. Solo pescado, no? Solo pescado. No pwede karne. Oo, isda lang daw. Tapos, pupunta rin siya sa may hospital doon, maglalagay doon siya apple, tsaka ano daw, or yung pag nagpagaling yung pinipuntahan ni Miss Madel po nung nagkano siya, nagkaroon sugat. Ayun. So, ganun pala. Ayun. Tapos, después siya mami, fiesta, si? O no fiesta? Fiesta solo domingo. Domingo. Aquí Sabado. Sabado, Domingo. Oo. Oo, Domingo. Todos los niños está. ¿Dónde está? Durmiendo. Bill, su cabeza está mal. Bill. Solo. Posible de solo. Tapos, porque mucho sol. Ayer hasta hoy mucho sol. No puede comer carne, no. Sí, aquí también. No, es domingo. Domingo de resurrección. Aquí hasta Viernes Santo, chamame. No. Tapos, Sabado, Domingo, pwede comer carne. Iba sa kanila. Domingo sí que tú puedes comer carne. Sábado de resurrección. Domingo de resurrección. Domingo. Así. Ayun. Pascua. Pascua no se come carne. Por eso en Pascua se compra mucho pescado. Pescado. Guarda, se compra guarda. Así, pescado, no carne. No puede carne. Hindi pwede ang karne. O sabi niya Celso. Tapos Sunday, hanggang Sunday hindi daw pwede. Pwede raw mga isda. Ayun, sabi niya. Maganda yung ginawa daw. Sabi niya may daw lahat daw ng galit o sama ng loob or dapat daw tanggalin. Yun ang sabi niya. So, dapat hindi lang ngayong araw, hindi lang ngayon hanggang Sunday. Dapat lagi ganoon. Pero chama menos solo hoy, Pascua, sacar todo, empadar, triste, todos los días así. Mejor. Pero en un año se hace una vez. Para enseñar esto de Dios. Para seguir el camino de Dios. Sí. Lo que Dios nos pide debemos hacerlo. No guardar. No guardar. Por eso ya lo mismo guarda. Cuando yo enfado, termina, pasa. Ayun, sabi niya, siya daw yung yung galit niya ngayon lang, tapos mamaya wala na. So, sabi ko everyday dapat tanggalin yung galit, tanggalin yung inis, gano'n, tanggalin yung mas maganda na everyday ay masaya. Yan naman ang maganda, di ba? So, siya naman kapag nagalit naman ngayon, mamaya wala na. Normal kasi siyempre tao tayo. Hindi naman po pwede na sa isang taon hindi ka magagalit o hindi ka may inis. Normal. Tayo ay tao. So, ayan po, Friday, Viernes Santo at biglang pagsugod at yes, at kami nagulat pa.